de manera muy especial que escuche esta constancia que en nombre de la bancada de mujeres del Congreso de la República queremos hacerle a esta plenaria de la Cámara de Diputados. Pero antes de dejar esta constancia, quiero agradecer de manera muy especial a todas las organizaciones de mujeres que hoy han hecho presencia en los recintos, darle un reconocimiento a todas las honorables representantes a la Cámara y a las honorables senadoras que hoy nos acompañan, a la doctora Gloria Ramírez, a la doctora Marisa Martínez, a la doctora Angélica Casado, ya se mencionó que y empezar, señor ministro, por decirle que hoy sucedió en el Congreso de la República algo histórico, algo muy histórico. Esta mañana, en el Salón de la Constitución, se hizo la instalación oficial de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Por primera vez en el Congreso de la República, en esta célula legislativa, hay una comisión que se va a encargar del tema de mujer y género. Y esa convocatoria que tuvo ocasión esta mañana contó con la presencia de parlamentarias de otros países. Y celebrábamos con júbilo esta instalación porque la bancada de mujeres en el Congreso, conformada por senadoras y representantes a la Cámara desde el año 2006, hemos logrado cosas importantes de avance y de evolución en el tema de mujeres en el tema de género. Pero en esta instalación escuchamos, señor ministro, muy atentamente unas palabras que el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, enviara a todas las mujeres que allí estaban comprometidas. Y en estas palabras, el presidente Santos expresaba que la mujer es un modo de desarrollo y que la mujer es importante que tenga participación en la política y que este gobierno se compromete para la igualdad de oportunidades. Y qué palabra, señor ministro, que yo también usted, antes de su posición de candidato presidencial, lo escuchaba cuando usted visitaba las regiones y hacía el mismo anuncio que el presidente Santos, y cuando se reunía con mujeres, hablaba de la igualdad de oportunidades, hablaba de la igualdad de género y hablaba de combatir la discriminación. Y digo que qué palabra, señor ministro, le pido por favor que me regale el tiempo. 5 minutos. Le decía, señor ministro, que tuve la oportunidad de escuchar su campaña presidencial haciéndole anuncios a las mujeres de que usted, si lograba ser un presidente de la República, iba a apoyar la igualdad de oportunidades y la igualdad de género. Y esta mañana celebramos la instalación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Pero esta tarde todas estas mujeres que están aquí reunidas, representantes de diferentes organizaciones, teníamos un pensamiento común. Algo contradictorio está pasando en lo que escuchamos cuando se está haciendo campaña a lo que se presenta aquí en el Congreso de la República. Recibimos como sorpresa y con mucha indignación el hecho de que un logro histórico también, señor ministro, conseguido en la reforma política que está haciendo trámite en la Corte Constitucional, que garantiza el 30% de la participación de las mujeres en Colombia, hoy, mediante una reforma política nueva que se está presentando, quisieran desmontar ese 30%. Y por eso decimos complacidos que aquí se aporte esta reforma segunda, porque las mujeres, señor ministro, vamos a dar la pelea. Este es un punto de la obra. El que llevo y muchos congresistas aquí han dicho que la mujer para ella tiene